Hola, somos el Grupo M y vamos a explicar los contratos aleatorios. El concepto de los contratos aleatorios y sus clases. El artículo 1709 hace una definición general del contrato aleatorio. Por el contrato aleatorio, una de las partes o ambas partes se obligan a dar o hacer una cosa en equivalencia de lo que la otra parte ha de dar o hacer para el caso de un acontecimiento que ha de ocurrir en tiempo indeterminado. La estructura del contrato se ve afectada en cuanto se determina quién es acreedor y quién deudor. En cuanto al contenido, se ve afectado cuando da lugar a la extinción de la obligación. Además, hay una incidencia económica en todo contrato aleatorio, porque las partes se exponen a una ganancia o pérdida. Los únicos contratos que son válidos en relación con el artículo 1709 mencionados antes son el seguro y la apuesta. En ellos ambas partes se obligan a celebrar una prestación. Por último, debe admitirse la existencia de los contratos aleatorios atípicos, pues no hay un número de cláusulas de los mismos. El juego y la apuesta. Código civil respecto al juego. En temas de juego y apuesta, el Código Civil se ocupa principalmente de las consecuencias patrimoniales que puedan tener, no del funcionamiento de un contrato de juego o de un contrato de apuesta. Respecto a la normativa para los juegos de suerte, el artículo 1798 establece que la ley no contempla ninguna acción legal para reclamar lo que uno haya ganado en un juego de suerte, envite o azar. Asimismo, tampoco el que haya perdido puede reclamar lo que haya pagado, porque se entiende pagado voluntariamente. Aún así, sí que se podrá recuperar lo que haya perdido cuando haya mediado dolo, sea menor o estuviera inhabilitado para la administración de sus bienes. Así pues, el que haya perdido queda obligado civilmente a pagar, aunque la autoridad judicial puede perdonarle la deuda o reducirla cuando se considere que es excesiva para los usos de un buen padre de familia. Para poder determinar si la deuda de un buen padre de familia es excesiva o no, se debe contemplar la conducta como jugador de éste y su posición económica. Juegos no prohibidos y juegos prohibidos. Desde el punto de vista civil, se consideran juegos no prohibidos todos aquellos que contribuyen al ejercicio del cuerpo, como carreras a pie o a caballo, carreras de carros, juegos de pelota, adiestrarse en el manejo de armas y demás similares. También se incluyen aquellos que la destreza, técnica o inteligencia del jugador sea lo esencial del juego. Se considerarán juegos prohibidos todos aquellos que sean de pura suerte, envite o azar. Se permite y regula legalmente su práctica en lugares autorizados al efecto. La apuesta. El Código Civil regula la apuesta de la misma manera que el juego. Se consideran prohibidas aquellas que se relacionan con los juegos prohibidos, igual que se consideran no prohibidas las que se relacionan con los juegos no prohibidos. En la apuesta prohibida, los apostantes quedan expuestos al resultado de la suerte o azar, y en las apuestas no prohibidas, los apostantes dependen de la destreza o habilidad de los que practican el juego. Distinción entre juego y apuesta. Para distinguir entre juego y apuesta, el criterio más extendido es el que dice que cuando las partes participan o influyen sobre el resultado es juego, y cuando no participan es apuesta. Invalidez de apuestas unilaterales. La apuesta no puede ser unilateral. Si apuesto una cantidad que pagaré a otra parte si se da una situación concreta, pero a la otra parte no se obliga a nada, no se considera una apuesta, sino solo una donación condicional. La renta vitalicia, concepto y caracteres. La renta vitalicia obliga al deudor a pagar una pensión anual durante la vida de una o más personas. Aquí hay aleatoriedad e incertidumbre en cuanto a la duración de la vida contemplada. Este tipo de contrato se perfecciona cuando hay la entrega total del capital, de ahí que se estime como un contrato unilateral. Sin embargo, un sector opina que es un contrato consensual de carácter bilateral, entrega el capital a cambio de la obligación de pago de la renta. Naturaleza del derecho a percibir la renta o pensión. El perceptor de la renta es titular de un derecho de crédito meramente personal. No se trata ni de un derecho ni de una carga real. Sujetos. Por una parte está el deudor de la renta, que es el que recibe el capital en muebles o inmuebles. Por otra, el acreedor, que es el que constituyó la renta transfiriendo esos bienes. Puede ser otra persona distinta. El estipulante es el constituyente y el promitente el que recibe los bienes.
Lo importante en la renta vitalicia es que es la vida de la persona que se contempló como plazo de duración. Si son varios los que tienen derecho a la renta, no se extingue hasta la muerte del último superviviente. Objeto del contrato y de la pensión. El artículo 1802 dice que se ha de transferir un capital en muebles o inmuebles. Sin embargo, no existe una prohibición legal de transferir bienes que no sean materiales. El objeto de la pensión tiene que ser fijo y determinado, pero se admite el juego de las cláusulas de estabilización e incluso su actualización. No tiene necesidad de ser la pensión igual o inferior a los frutos que sea susceptible de producir el capital. Forma. Regirán las normas generales de los artículos 1279 y 1280 en caso de título oneroso. Efectos. Por una parte está el constituyente de la renta, que es el que se encarga de entregar el capital, mientras que por otra está el deudor de la pensión, que es el que se encarga de satisfacerla en años o en periodos más cortos, según se pacte. El artículo 1808 dice que no se puede reclamar la renta sin justificar la existencia de la persona a la que está constituida. Aún así, no es una exigencia imperativa. En el caso de que el que disfruta la renta muera, se pagará en proporción de los días que hubiese vivido. Si es por plazos anticipados, se paga el importe total del plazo. Aseguramiento. Según el artículo 1805, el perceptor de la renta únicamente tiene derecho a reclamar las rentas atrasadas y el aseguramiento de las futuras. Sin embargo, este artículo es una norma dispositiva en defecto de pacto. Otra forma de aseguramiento es la constitución a favor del pensionista de una hipoteca. Posibilidad de tantas ejecuciones sobre el bien gravado como pensiones impagadas y garantizadas se acrediten. Nulidad y extinción del contrato. El artículo 1804 dice que es nula la renta constituida sobre la vida de una persona muerta o que se halle padeciendo una enfermedad que pueda causar su muerte los 20 días siguientes a la fecha de otorgamiento. Renta vitalicia constituida a título gratuito. Este caso está recogido en el artículo 1807 del Código Civil. Una persona concede a otra el derecho de percibir la renta. El donante se convierte en deudor del donatario por el importe de la renta. Esta renta no estará sujeta a embargo por obligaciones del pensionista. Y por último está el vitalicio, que es que las partes pueden pactar que una de ellas se obligue a prestarle alimentos según lo que convengan mediante la contraprestación que fijen. Por tanto, el vitalicio es un contrato autónomo, innominado y atípico, susceptibles de las variedades propias de su naturaleza y finalidad, regulado por las cláusulas, pactos y condiciones que se incorporen al mismo en cuanto no sean contrarias a la ley, a la moral o al orden público, y al que son aplicables las normas generales sobre las obligaciones, con cobertura legal a todas las clases de vitalicios de la renta vitalicia. Además, al vitalicio le son aplicables las normas sobre alimentos entre parientes subsidiariamente. Bien, por último está el contrato de seguro. Los artículos 1791 a 1797 del Código Civil muestran una serie de reglas insuficientes sobre los contratos de seguro. Es insuficiente para la reglamentación que se confía en el derecho mercantil, donde son los empresarios los encargados de hacer los contratos de seguros. La Ley 8 de octubre de 1980 regula los mismos artículos mencionados anteriormente, derogando los preceptos civiles.